Vamos a ir a un libro por ahí a lo mejor un poquito complicado de encontrar porque tiene, creo que una sola página. Es el libro de Ageo. Pero está, para encontrarlo fácil, es el tercer libro de atrás para adelante cuando termina el Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías, Malaquías, y ahí termina el Antiguo Testamento. Es fácil de encontrar. Buscamos Mateo y hacemos marcha atrás y lo encontramos enseguida. Y es un libro muy breve, tiene solamente 2 capítulos. Así que vamos a ir al capítulo número 1. Vamos a leer todo el capítulo 1, pero no lo vamos a leer ahora. Por ahora vamos a leer solamente 2 versículos que de hecho dicen lo mismo. Vamos a leer el versículo número 5 y el versículo número 7. Fíjense lo que dice Ageo 1, versículo 5 y versículo 7. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen bien si lo que están haciendo en sus caminos está bien, quiere decir. Versículo 7 dice lo mismo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Como les decía, vamos a leer todo el capítulo, pero primero me gustaría hacer una introducción. Yo sé que tal vez muchos hayan leído la historia del pueblo de Israel, no sé cuántos aquí a lo mejor se acuerden en detalle, pero vamos a hacer rápidamente un breve repaso por lo que fue la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos que el nombre Israel viene del nombre que Dios le cambió a Jacob, ¿no? El nieto de Abraham. Su pueblo, sus hijos, su descendencia, junto con José, quedaron en Egipto durante mucho tiempo. Y luego, cuando ya se habían multiplicado, los egipcios los empezaron a esclavizar, ¿no? Cuando el Señor los libera de Egipto, van a la tierra prometida, pero no inmediatamente. Recordamos que tuvieron que pasar 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Por desobediencia, por falta de fe en el Señor. Luego de esos 40 años entran a la tierra prometida por fin y bueno, no fue todo color de rosa. El primer rey fue, primero que pasaron una época de los jueces, que fue un desastre. Todo el libro, el que ha leído el libro de jueces, sabe que el tema del libro de jueces es cómo es vivir sin reglas, ¿no? Era un desastre, al no haber una autoridad central, que dice cada uno vivía como bien le parecía. Y ahí está el resultado, es aberrante las cosas que cuenta que hacía el pueblo en el libro de jueces. Luego ya el Señor ya les da un rey, que es Saúl, uno de los peores reyes que pudieron haber tenido, porque era un rey como ellos querían, un rey banal del mundo, y luego ya por fin les da Dios al rey David, que era un rey, ¿cómo era? Conforme al corazón de Dios, ¿sí? Saúl era conforme al pueblo, David era conforme al corazón de Dios y fue, hasta hoy es conocido como el gran rey de Israel. Y luego de David, todo lo demás es decadencia, espiritualmente hablando, aún Salomón. Y durante muchos años Dios le mandó al pueblo de Israel muchos profetas avisándoles que se arrepientan. El pueblo de Israel era muy entregado a la idolatría, adoraban todo lo que se parezca a lo que sea, ellos adoraban, ¿no? No se les había despegado esa costumbre de Egipto. Egipto tenía eso, que adoraban hasta las ranas, los sapos, las cucarachas. Bueno, se les había pegado de tal manera durante tantas generaciones que la idolatría la tenían pegada y Dios quería que confíen en Él, no que confíen en las cosas del mundo. Y les advirtió y les advirtió y les advirtió hasta que ya llegó un punto que Dios dijo: basta, ahora viene el castigo en serio y ya no hay vuelta atrás. ¿Que cuál fue? 70 años de cautiverio en Babilonia. Vinieron el rey Nabucodonosor, se llevó a casi todo el pueblo de esclavos a Babilonia. Por la gracia del Señor no fueron 70 años, ¿sí? 70 años se entiende el trayecto completo de todo lo que pasó, pero alrededor de los entre 40 y 50 años de cautiverio, Dios le da una palabra al rey Ciro, ¿no? De que libere al pueblo y que lo deje volver para reedificar tanto el templo como las murallas de Jerusalén. Entonces fue un momento de mucha alegría. Les estoy resumiendo para que entendamos. Porque Ageo es un libro de 2 profecías, bastante breve realmente. Se le llama un profeta menor a Ageo, no porque sea menor en importancia, sino porque es muy breve lo que se cuenta. Son 2 capítulos nomás.
Y lo que vemos acá en Ageo es lo que se cuenta en el libro de Esdras y Nehemías, ¿no? Sí, sobre todo creo que Esdras. Cuando el Señor manda a Ciro que los libere, ellos vuelven, no vuelven todos, de hecho vuelve un remanente muy chico, 50.000 personas como mucho, pero la gran mayoría del pueblo de Israel se quedó en Babilonia porque ya tenían sus casas, sus familias, sus trabajos y dijeron, yo no voy a ir a edificar una ciudad de cero, yo estoy más cómodo acá en Babilonia, ¿no? Recordemos, esto es muy importante porque va a ser importante para lo que vamos a ir leyendo. Cuando ellos estaban cautivos en Egipto, Egipto sabemos que es una representación del mundo, el mundo secular, y cuando ellos son sacados de Egipto es una representación de cuando Cristo nos salva del mundo, no que nos saca del planeta, pero sí nos saca del sistema del mundo para vivir conforme a como Él quiere. Bueno, aquí nuevamente los salva del mundo. Babilonia era el mundo en ese momento, era donde estaba toda la pompa, todo lo banal y lo terrenal, y Dios los llamaba a volver a Jerusalén, una tierra que había quedado desierta, que estaba en ruinas, prendida a fuego completa, había sido casi hasta la ceniza, había sido reducido todo, y la muralla totalmente derribada. Entonces, cuando Dios los llama nuevamente, bueno, fue motivo de alegría, pero fueron muy pocos los que acudieron al llamado. Eran millones los judíos y solamente 50.000 volvieron. Entendemos que es un número minúsculo. Entonces, bueno, volvieron, con gran alegría empezaron a edificar, pero ¿qué pasó? Que empezaron a venir los vecinos que no querían que Israel vuelva a ser nación y los empezaron a atacar, les empezaban a decir cosas, que iban a traer soldados, iban y los denunciaban allá con el rey y trataban de poner obstáculos. Pero Dios ya le había dado la orden, ellos solamente tenían que ir y edificar, ¿sí? No tenían que preocuparse por lo que decían, no los atacaban físicamente, los atacaban verbalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel, por temor, ¿sí?, a seguir con la obra, por temor a lo que les decían, por temor a que el rey vuelva a querer llevar los cautivos, detuvieron la obra. Y no fue poquito tiempo. ¿Saben cuántos años se detuvo la obra? 17 años, desde que Dios los liberó y los trajo de vuelta a su tierra. 17 años, y ahí cuando pasan 17 años, Dios le da a Ageo esta profecía que vamos a leer ahora. Por eso les di el contexto, para que entendamos. Luego de 17 años de haber sido liberados, cuando ya tendrían que haber edificado algo, se durmieron los laureles por temor, y entonces Dios les dice esto en Ageo capítulo 1. El título, el que tenga la Reina Valera, dice exhortación a edificar el templo. Dice, en el año segundo del rey Darío, fíjense que ya no está más el rey Ciro, ahora está el rey Darío, o sea, ya llevaba 2 años gobernando. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, ¿sí?, profeta de Dios, y fíjense a quién, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿A quién fue la palabra? Al gobernador que Dios había puesto, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿A quién fue la profecía? A las autoridades, ¿sí?, tanto a la del pueblo como la espiritual del sumo sacerdote. Diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Quién es que estaba deteniendo la obra? El pueblo. Ellos mismos decían, todavía no es tiempo. Todavía no es momento, las cosas no están dadas, vienen, nos dicen cosas, nos atacan, nos van a poner una denuncia con otros reyes y nos van a querer venir a derribar todo lo que hagamos. Mejor esperemos a que las condiciones estén más cómodas, ¿sí? Esperemos a que todo esté tranquilito y cuando ya tengamos nuestro rey, nuestro ejército, todo nuestro, ahí empezamos a edificar. Y fíjense, Dios les reclama eso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? No sé si se entiende esta frase, si no ya se las explico. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Claro, el Señor le está reclamando, claro, no es tiempo para las cosas de Dios, pero para ustedes sí hay tiempo para ustedes. Y fíjense qué detalle, le dice, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Qué significa casas artesonadas?
casas que ya las habían edificado, no eran un ranchito, no, se habían hecho sus señoras casas, como no, bueno, como no podemos edificar el templo, en las murallas, tenemos miedo, bueno, pero yo mi casita me la voy a seguir levantando. A 17 años ya tenían varias personas, se habían edificado sus casas artesonadas, no cualquiera podía tener así con detalles, con lujos, con maderitas de tal madera específica, con piedra. Eso es una casa artesanal, lo que hoy conoceríamos como un chalet terminado, ¿no? O una casa grande, ¿no? Claro, en 17 años sus casas sí se las habían levantado. No es tiempo para mí, dice el Señor, pero parece que para las cosas de ustedes sí. ¿Es para vosotros, versículo 4, es para ustedes tiempo para ustedes? ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Esta casa se refiere a ¿qué? A la casa de Dios. Fíjense, imagínense qué triste, ¿no? Tener una iglesia llena de personas con sus necesidades saciadas, pero que se olvidan de la casa de Dios. Después de todo lo que habían pasado, fíjense, uno de los principales, o mejor dicho, no uno de los principales, el principal motivo por el cual el pueblo de Israel siempre volvía a caer en pecado era la idolatría. Los 70 años de cautiverio les enseñaron nunca más idolatría. De hecho, nunca más se vuelve a hablar del tema de idolatría porque no había necesidad. El pueblo había entendido, pero había un problema ahora, que ahora ellos eran su propio ídolo. Y todo lo que hacían, lo vemos en el tiempo de Jesús, 500 años después de esto, cuando viene el Señor Jesús, ¿qué pasaba con los fariseos? ¿Cómo les dice el Señor? Que ellos andaban con vestidos de lino fino, con cosas elegantes y sus casas, y acechaban a las viudas para sacarle su plata. Habían dejado la idolatría, pero se habían vuelto a la avaricia, que es idolatría. ¿Dice la palabra de Dios o no dice así? ¿O la avaricia qué es? Es idolatría, ¿sí? Solamente cambiaron un pecado por el otro, nada más, pero sigue siendo lo mismo. Dice, versículo 5, y ahí es donde empezamos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad, ¿sí? Reflexionemos, pensemos bien sobre vuestros caminos. Fíjense bien, piensen si lo que están haciendo es correcto. Después de haber vivido una vida en cautiverio, y después de que los liberé tantas veces, dice el Señor, piensen, razonen si lo que ustedes están haciendo está correcto. Y ahora hay algo muy curioso, porque es cierto, ellos tenían sus casas bastante edificadas, bastante avanzadas, pero esto no quiere decir que les iba bien, ¿eh? Fíjense lo que dice el Señor. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal, o sea, un jornalero, un trabajador común, un obrero, recibe su jornal en saco roto. O sea, todo lo que hacían era improductivo. Ellos tenían sus trabajos, sus cosas, pero nada rendía, nada les alcanzaba. Y seguían, 17 años pasaron así, y no avanzaban. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, versículo 8, y traed madera y reedificad la casa. O sea, se refiere al templo de Dios, que estaba en ruinas. Cuando Nabucodonosor entra a Israel, lo primero que hace es destruir el templo, pero casi hasta las cenizas. No destruyó las piedras porque no las podía destruir, pero se robaron todo el oro que había, se llevaron lo que quedaba porque habían hecho desastre antes, el oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que era el templo de Jehová, de Salomón, chao, no quedó nada, y lo destruyeron hasta los cimientos, hasta los cimientos, para que ni siquiera sea fácil volver a reedificarlo. Entonces el Señor dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y acá continúa, fíjense con las consecuencias de lo que estaban haciendo. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. O sea, lo poco que encontraban, ¿qué hacían? Se lo quedaban para ellos. Trabajaban mucho, obtenían poca ganancia, pero para el Señor nada. Todo era para ellos. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierto y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Qué triste, ¿no? Qué triste situación. Imagínense el corazón del Señor. Hemos aprendido que el Señor es Dios, es un ser existente con voluntad, con sentimientos. Él mismo dice que su corazón se dolía cuando el pueblo pecaba. Imagínense después de tantos años de cautiverio liberarlos para que ellos vuelvan y a la suya. ¿Mm? Tristemente eso pasa, ¿sí?, en la iglesia de Cristo. El Señor muchas veces libera a alguien de una vida de pecado, tal vez de la droga, tal vez de algo no tan grave, de una vida simplemente de pecado, y pasado el tiempo en la iglesia, esa persona, al no seguir creciendo espiritualmente, al no seguir estudiando, al no seguir buscando servir al Señor, como decía el pastor recién, que ese es el motivo por el cual uno se bautiza, para poder servir al Señor, empieza a pasar los años y notas que esa persona nunca sirve en ningún área, no ves que nunca ayuda, siempre está en todas las reuniones, pero no crece la casa espiritual, no avanza. Recordemos que acá hablaba del templo, pero ¿a dónde está el templo ahora? El templo somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Es este el templo. Obviamente este templo tenemos que prestarle atención, tenemos que pintarlo, tenemos que arreglarlo. Por la gracia del Señor acá hay obreros que cuando se pone muy largo el pasto, cortan el pasto, que cuando esto tuvieron ahora arreglando el tema de la entrada de humedad, bueno, en su tiempo tuvimos que pintar. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios por el templo material, y falta mucho. Pero el templo, hermano, del cual se nos está refiriendo hoy en día para la iglesia, es este. Es el templo espiritual, somos cada uno de nosotros. Nosotros mismos somos los que ponemos día a día demasiados obstáculos para servir a Dios. Nosotros mismos somos los que vamos poniéndole cosas o trabas a Dios porque todavía tengo que hacer esto para mi casa, todavía tengo este problema en mi trabajo, todavía... Y es como que estamos esperando, ¿sí? Y fíjense cómo continúa. Versículo 10. Por eso se detuvo, dice el Señor, o sea, por esto que hicieron, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. O sea, les llovía poco o no les llovía, no crecían en el pueblo de Israel principalmente era la agricultura, lo más importante, ¿no? Y claro, no había lluvias, entonces ellos decían, bueno, son malos tiempos, no es tiempo para edificar, todavía no es tiempo porque Dios todavía no ha bendecido con lluvias, todavía no ha dado. Por eso, o sea, por esa mentalidad, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Todo estaba detenido. Fíjense qué loco esto. Esta fue la parte que a mí más me impactó. Porque ellos no edificaban el templo de Dios porque ellos decían, es una mala temporada. No está habiendo lluvia, está habiendo muchos problemas, no es el momento, no hay mucha plata, como para que no me sobra mucho como para atender a las cosas de Dios. Pero Dios les cambia la cosa y les dice, no, es al revés. No es que no llueve, no es que no pueden edificar el templo porque no llueve, porque no hay provisión económica. No les estoy dando provisión económica porque no prestaron atención a lo importante, que era servir a Dios. Es al revés la cosa. Y muchas veces, hermano, yo he caído en esa trampa. ¿Quién no ha caído en esa trampa? No, está complicada la mano económicamente. Todavía no es tiempo, no puedo. Hay una frase que me da mucha gracia que yo la decía cuando era chiquito, pero escucho gente que la dice de grande. Dice, si yo fuera rico le daría a los pobres. Cuando yo tenga plata, voy a ayudar a mis padres. Cuando yo tenga plata, si hay un hermano que está en necesidad, si yo tuviera plata. Y a veces no es tema de plata, a veces es tema de voluntad. El testimonio que dio la otra vez, que sí que ya lo he dado un par de veces, el hermano Alejandro, es hermoso, ¿no? De esta familia que en la época de la crisis, no me acuerdo si fue en el 2001, cuándo fue, que era una familia cristiana que vieron que otra familia cristiana estaba en necesidad y ellos tenían un paquete de arroz, medio paquete de azúcar, medio paquete de yerba. Y decía, ¿qué le vamos a dar si no tenemos nada? Y bueno, dividimos. Del paquete de arroz, medio paquete de arroz para ellos. Del medio paquete de azúcar, un cuarto para nosotros y un cuarto para ellos. Y después de esa actitud, el Señor los bendijo con sobreabundancia. Es que nuestra mentalidad está rota. Nuestra mentalidad terrenal piensa de una forma terrenal. Creemos que tenemos que, para hacer las cosas bien, estar bien. Otra frase, ¿quién no ha escuchado? Yo no voy le hablamos aquí, hace mucho, hermano, que no estás en la iglesia, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no estoy bien con el Señor. Y por eso tenés que ir a la iglesia. Por eso precisamente tenés que congregarte, por eso tenés que escuchar la palabra de Dios, porque no estás bien. Dice el Señor Jesús,
no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, los sanos ya están en la iglesia. Los que han sido sanados han sido restaurados porque ya están. No, no voy al hospital porque estoy muy enfermo para ir al hospital. ¿Suena tonto? Es que lo es. No voy a trabajar porque me falta plata para ir a trabajar. No, hermano, es al revés. Así es la vida espiritual. Cuanto más peor estamos, más tenemos que acudir al Señor. Ese es el engaño que el enemigo hace en nuestros corazones. Hacernos creer que porque estamos mal, no somos dignos de ir a la presencia de Dios. Hermanos, no somos dignos de todos modos. Nunca fuimos dignos. No vamos a ser dignos por nuestros propios méritos nunca de presentarnos delante de Dios. Es por medio de Cristo y de su perdón que nos hacemos dignos. Pero si vamos a esperar a ser dignos, chao. No va a pasar nunca. Nunca vamos a estar lo suficientemente limpios para venir al camino del Señor. La mentalidad del pueblo de Israel se parece mucho a la nuestra, ¿sí? La mentalidad estaba al revés. Pero, por la gracia del Señor, vamos a ver cómo termina esta historia. Esta primera parte. El capítulo 2 lo vamos a dejar para la próxima enseñanza, si Dios quiere. Versículo 12 dice: y oyó. Esto es muy importante, porque muchas veces el Señor hablaba al pueblo de Israel, pero el pueblo desoía. Jeremías, ¿cuántos años predicó? 40 años. ¿Saben cuántas personas se les convirtieron a Jeremías? Nadie le creyó a Jeremías. Nadie le predicó al rey, le predicó a los sacerdotes. No le dieron bolilla, no les importaba, lo metían preso, lo metían en un pozo que se llenara de agua con lluvia, lo torturaban al pobre Jeremías. Y 40 años predicando a Jeremías, no se le convirtió en nadie. ¿Saben lo que es? Imagínense poner, el Señor te manda a abrir una iglesia, predicar en un pueblo 40 años y que nadie se convierta. Es que no es tarea nuestra convertir a la gente, es tarea de Dios. Bueno, por la gracia de Dios, este pueblo sí escuchó. Estos líderes sí escucharon. Dice, versículos 14. No, perdón, 12. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. ¿Quiénes eran estos dos? Eran el gobernador y el sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo. ¿Sí? No solamente los gobernantes, sino el pueblo de Dios. Y oyó Zorobabel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. No es que escucharon la voz literal de Dios, sino que escucharon al profeta que Dios mandó, a eso se refiere. Como le había enviado Jehová su Dios. Y esta parte es hermosa. Y temió el pueblo de Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Esta es una de esas palabras que desgraciadamente la modernidad nos ha quitado. Yo una vez veía en un comentario que alguien puso algo sobre el temor de Jehová y alguien en los comentarios le puso, ¿todavía se habla de esa cosa del temor? ¿Cómo todavía? Todavía hay iglesias que hablan del tema del temor, le ponen. Yo no sé si era supuesto cristiano o quién el que le puso abajo, pero me llamó la atención. La palabra temor de Dios ha sido quitada de muchas iglesias. No, ¿cómo que le tengo que tener miedo a Dios? No, sí, hermanos, debemos tener temor de Dios. Obviamente no es tener terror, tener pánico. Es el mismo temor que tienen mis hijos de faltarme el respeto. Es el mismo temor que usted seguramente tiene de faltar el respeto a su padre. Su padre lo puede amar y todo bien, pero si usted le dice una mala palabra, lo más probable es que se lleve una cachetada. Es temor de faltarle el respeto. Yo tengo temor de faltarle el respeto a mi esposa. Mis hijos tienen temor de faltarme el respeto a mí. De la misma manera, ¿cuánto más tenemos que tener temor de ofender a Dios? Tenemos que tener temor de que nuestras palabras sean correctas. Tenemos que tener temor de que nuestras actitudes sean correctas. Bueno, esto fue importante. Oyeron el pueblo, oyó el sacerdote, el gobernador, el pueblo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. ¿Saben cuál es uno de los principales problemas por los cuales hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas predicaciones torcidas? Porque no hay temor de Dios, hermano. Porque cuando no hay temor, cuando no hay esa conciencia de que estamos delante del Dios vivo y verdadero, es más probable que nos animemos a hacer cosas malas. Es más probable que digamos, bueno, pero a mí me parece así. Nos predican, no, hermano, pero la palabra de Dios dice, sí, pero yo creo que no es el tiempo, decía el pueblo de Israel.
Pero hermano, vos tenés la capacidad, vos ya conocés la palabra de Dios, ya tendrías que estar sirviendo. No es mi tiempo. Tengo trabajo, tengo negocio, tengo estas cosas. No puedo cerrar el negocio un domingo en verano. ¿Sabes la cantidad de gente que va el domingo al negocio? No es el tiempo para Dios. ¿Y cuánta gente han perecido en ese engaño? ¿Cuánta gente llegó a la iglesia diciendo por necesidad que necesitaban trabajo? El Señor los proveyó un trabajo y no pisaron nunca más una iglesia. Y despertó, versículo 14, versículo 13. Entonces Ageo envió a Jehová, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto. Este final es tremendo. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué día fue el llamado? Ven el primer versículo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Cuándo hicieron caso? En el día 24. 24 días se tomaron para decidir si obedecían o no obedecían a Dios. ¿Les recuerda a alguien, hermano? ¿Les recuerda a alguien hoy en día, el otro día usaba el hermano esta palabra, que está muy de moda ahora, la procrastinación? ¿Saben qué es procrastinar? Cuando estás viendo tele y decís, uy, tengo que lavar la ropa. Ah, pero termina la novela y voy. Es posponer lo que deberías estar haciendo ya, más tarde voy. 17 años procrastinaron lo que Dios les había mandado, reedificar la ciudad y reedificar el templo. Hoy en día, hermanos, vivimos en una época donde estamos atacados de una forma tremenda por la procrastinación, a través del celular, las redes sociales, del TikTok que te lleva rápido, no te das cuenta, pero se te pueden ir las horas si no lo dejas, de lo que sea. Todo es una distracción. El pueblo de Israel de antes tenía el peligro, tenía el temor de que vinieran de otros pueblos a querer atacarlos. ¿Quién nos quiere atacar hoy, hermanos, para hacer la voluntad de Dios? En esta nación, en este pueblo, en esta ciudad. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la excusa por la cual no estamos entregando nuestro servicio pleno a Dios? ¿Cuál es la excusa por la cual no estamos en nuestros hogares haciendo lo que deberíamos hacer, edificando el templo de Dios? Termino con esto, es muy importante que lo entendamos, porque a lo mejor podemos confundirnos y creer que es un mensaje para los líderes, porque se lo dio a los líderes, ¿sí?, de Israel. Hermanos, si usted es padre de familia, usted es el pastor de su hogar. Hermanos, si usted es el único a lo mejor que es creyente en su casa, usted es el líder de ese hogar. Hermano, si usted vive en una familia de creyentes y usted es el más maduro y esto le está hablando, usted es el responsable. No es un mensaje para los líderes, hermanos, es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho, a partir de Cristo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Por lo tanto, si estamos a lo mejor procrastinando, si estamos dejando para más adelante, yo creo que todavía no es el tiempo de servir a Dios, podemos releer esto. Y muchas veces no entendemos por qué el Señor no bendice nuestro trabajo, no nos llega el trabajo, porque estamos poniendo las cosas en el orden incorrecto, hermano. A mí, un testimonio que para mí en este lugar me parece que me parte el corazón realmente. Es lo que está pasando con nuestro hermano, que decía el pastor al principio, nuestro hermano Rubén, que están con una necesidad, están complicados, que ahora se les ha complicado mucho, y sin embargo, ¿quién creen que arregló allá atrás? Y estaban sin trabajo. Y pasaba todos los días por el negocio, me pedía la llave y venía de vuelta para acá. Y estaba pintando y arreglando. ¿Y cómo van las cosas? Y no, todavía no encuentro trabajo. Y pasaba a buscar la llave y venía y seguía trabajando acá. Gloria al Señor por este hermano. Gloria al Señor por él. Sigamos ayudándolo, que la vez pasada lo hicimos, pero no demoremos, no creamos que es una vez y ya está. ¿Cuántos podríamos hacer eso? Están en esa necesidad tan urgente y decir, no me importa, yo voy a seguir yendo a la casa de Dios. No me importa si actué mal ayer, hoy voy a actuar bien. No voy a esperar hasta yo estar bien con Dios porque el diablo me va a tener con ese engaño el resto de mi vida. Y nunca más me voy a poder acercar a Dios.
Hermanos, hoy es el momento de reedificar nuestro templo, ¿sí? Así que al salir de este hogar, lleguemos a nuestros hogares. No nos quedemos, qué linda estuvo la palabra, gloria a Dios, o qué aburrida estuvo. Si estuvo linda, genial, la complementemos. Esta historia está en Esdras y Nehemías, son libros cortos, lo podemos leer y repasarlo. Y si les pareció aburrido, genial, digan, no, ¿saben qué? Voy a complementar, porque Michael se quedó corto con lo que predicó. Así que van en casa y seguimos leyendo y seguimos orando y seguimos creciendo en el Señor. ¿Amén? Que el Señor les haya bendecido a través de esto.